Vamos a, vamos a grabar. Ahora, ¿cuál es la señal de Carlos? Esta, estamos en vivo y en vivo. Estoy grabando y en vivo. Adelante. ¿Puedes poner flyers? No, no puedo. Y el compañero apagó las pantallas. Fíjate. Ok, ok. Bien, pues buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues como parte de las materias de la materia de cartografías de la comunicación uno, que está enfocada a la etnografía, hemos encontrado que una manera de hacer más didáctica la comprensión por parte de los estudiantes respecto a cómo funciona la observación como método de investigación es pidiéndole a los alumnos que lean y estudien el formato de la crónica periodística. Como todo el mundo sabe, pues la crónica periodística es un género híbrido, un género que está compuesto de una mezcla de cosas, ¿no? Eh, de nota, de entrevista, de reportaje, ¿no? Hasta de ensayo en algunos casos. Y bueno, la crónica es un género que tiene una larga historia y que los estudiantes de primer semestre pues quizá no tengan todos los antecedentes. Entonces, para cubrir ese pequeño hueco de los antecedentes, un poco la función, le pedimos al profesor Carlos Mario Castro, que él es profesor del área del Departamento de Letras y también ha colaborado en comunicación, que nos diera una pequeña plática justamente sobre el tema de la crónica para escuchar su punto de vista que le servirá a los estudiantes para entender mejor este tema de crónica. Así que, estimado profesor Carlos Mario, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. No, muchas gracias. Sé que es difícil congregarnos a esta hora. Agradecerle pues a Samuel este invento que espero yo que también se convierta en un espacio donde pues poco a poco los profesores de la universidad vayamos siendo también profetas de nuestra propia tierra y no tengamos que estar importando a otras personalidades para que entre nosotros podamos sostener estas conversaciones, estas pláticas que puedan ir dándole un mejor sentido a lo que hacemos y procuramos aquí en la Universidad Iberoamericana. Bueno, yo he preparado algo de más o menos lo que conozco sobre este tema y he practicado sobre este tema de la crónica. Voy a dividir esto en algo sobre general sobre la crónica, luego ver cómo es que evoluciona esto de lo escrito, esta tecnología de la escritura, hasta llegar a la crónica y tal vez, si nos da tiempo, compartir lo que pues algunos estudiantes, sobre todo en el largo periodo del confinamiento, escribieron como crónicas y como parte de su formación. Y bueno, sin más, decir también que tal vez es oportuno tener esta conversación el día 2 de octubre, que pues tematiza o recuerda este suceso de la matanza de 1968 en Tlatelolco, aquí en México, porque precisamente pues ahí esto de la crónica va a tener un papel muy destacado como escritura en el sentido de desde su particularidad tematizar, visibilizar pues este tema hasta el día de hoy. Entonces, voy a comenzar. La crónica, y lo decía Samuel, es el antecedente directo del periodismo actual. En ese sentido, es el relato, o quiere consistir, o así lo describen, en el relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo. Se ocupa, pues, este género de narrar cómo sucedió un determinado hecho. En ese sentido, recrea la atmósfera en que se producen, pues, los sucesos públicos. Además, a este género se le considera, y Samuel lo decía, una de las más literarias expresiones periodísticas, aunque en su origen, esto del periodismo con lo literario, en su origen aquí en América Latina, estuvo bastante peleado. En ese sentido, pues, describe personajes desde muy distintos ángulos y emplea, este es un adorno retórico, recursos dramáticos para poder
prender o para poder interesar al lector. Bueno, el manual de periodismo, una de las Biblias que suelen ocupar aquí en México todavía, de Vicente Leñero, distingue 3 clases de crónica. Por un lado, dice él, la crónica informativa, que pues da sucesos privando de pues emitir juicios de valor. Luego está esta crónica más opinativa, que intercala comentarios y acotaciones del cronista. Y luego quizás viene un género todavía un poco más complejo, una especie de más arte en este género, que es la crónica interpretativa, que hace interpretaciones y emite juicios acerca del hecho en general o de sus elementos sustanciales. Aquí recuerdo sobre todo, quizás a mi modo de ver, una de las grandes breves crónicas que se escribieron en este país, Pequeña Crónica de Grandes Días de Octavio Paz, que precisamente pues es quizás uno de los testimonios o una de las crónicas en este sentido interpretativo que trataba desde una escritura literaria bastante bien lograda, interpretar lo que había ocurrido en la Unión Soviética y su desmoronamiento en 1989. Y bueno, además de eso también, pues acompañar de otras acotaciones ese hecho de la caída o de la implosión de la Unión Soviética o de lo que se conocía como Unión Soviética, acompañarla de otras experiencias o de otras crónicas sobre lo que acontecía en ese sentido también en varios países en América Latina. Curiosamente me llama la atención en la fijeza, digamos, que tiene la escritura de Paz, como en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, a pesar de lo lejano que estaba Paz de Nicaragua ideológicamente y en muchos sentidos, como de verdad al volver a leer esas crónicas que acompañaban a esta principal, pues tiene razón y su texto se convierte en imperdurable en ese sentido, porque logró captar pues la esencia de un poder político dinástico que este intento de revolución no pudo acabar, ¿no? Pero bueno, yo creo, y este es como lo que quisiera yo aportar aquí, es quizás algo inédito y como inédito, pues tiene la temeridad de que probablemente me puede equivocar o de que probablemente pues no sea el camino mejor para abordarlo, pero sospecho que la invención de la crónica se comprende mejor si se interpreta desde el emerger de la sociedad moderna y su potente diferenciación en sistemas que se encargan de una función. Ello lo quiero justificar así, si partimos de que esa sociedad moderna o mundial ha consistido principalmente en el sobrevenirse sin parangón del mundo y sus problemas en ese concepto que es la comunicación. Una interpretación de la crónica en ese sentido desde la teoría general de los sistemas sociales de comunicación, a mi ver podría resultar más provechosa porque el centro de observación se fija en sistemas y no en individuos. Por ejemplo, este texto que utilicé como base un poco para esta plática, que es quizás el único que existe a mi modo de ver, por lo que buscamos con Samuel en la biblioteca, el texto de Susana Rotker, que además es un libro póstumo porque pues falleció atropellada por un vehículo a muy joven edad. Susana Rotker, La invención de la crónica, insiste en la lectura que pude hacer de él, más en cómo el genio personal de modernistas como por ejemplo Rubén Darío o José Martí fueron los creadores de la crónica en el incipiente periodismo latinoamericano que estaba ocurriendo a mediados del siglo XIX, cuando estos escritores encontraron en el periodismo, no habían talleres de comunicación oral y escrita en ese tiempo, el taller para dar forma a su escritura como literatura y como información, como poesía y como prosa informativa, los dos materiales que al final van a constituir a la crónica, como esto que decía Samuel, lugar de encuentro del discurso literario y también periodístico. Además, me parece a mí,
este valioso estudio de Rocker toma la decisión de interpretar a la crónica desde los marcos de teorías de la acción como el marxismo o el estructuralismo, que entonces creo que se pierde algo de riqueza en ese sentido. En todo caso, la pedagogía, así lo interpreto, de los sistemas sociales, nos recuerda que la humanidad, si se puede hablar así temáticamente de humanidad, adquiere sus ventajas e innovaciones sociales no por la asociación o colaboración entre individuos, no por ese presunto dogma poco cuestionado de una naturaleza social, sino que esa humanidad se adquiere, o mejor dicho, se adquieren esas ventajas porque esa humanidad se vuelve altamente dependiente, como los jugadores de su campo o tablero de juego y sus respectivos códigos se vuelven dependientes de un orden emergente superior que es el de la comunicación. En este sentido, para reinterpretar el texto de Susana Rothker, la innovación de la crónica tendría su raíz en la emergencia entre los siglos XVIII y XIX del sistema que se denomina como medios de comunicación de masas. Es decir, la evolución desde mucho tiempo antes en la antigüedad de lo que era un rumor, un chisme, pues, evolucionado en sistema. Es decir, el origen de los medios de comunicación de masas como sistema probablemente tiene muy modestamente su origen en estos rumores de la antigüedad, en estos chismes que todavía nosotros utilizamos y que ellos más sofisticadamente también utilizan. En ese sentido, pues la sociología de sistemas describe a estos medios de comunicación de masas encargados de esa función como todas aquellas disposiciones de la sociedad que sirven para propagar la comunicación de medios técnicos de reproducción masiva, es decir, libros, revistas y periódicos en lo referente al medio impreso, así como en reproducción fotográfica o electrónica de todo tipo, en la medida en que su reproducción sea masiva, en gran número, y esté dirigida a receptores desconocidos, es decir, a quienes no están como presencialmente, pues, en una interacción oral. Lo que ocurre, y así quiero interpretar un poco lo que trabaja Susana Rocker en este sentido, por aquellos siglos, siglo XVIII, siglo XIX, en este otro lado del mundo, nombrado como región, como América Latina, es el comienzo de la diferenciación de un campo de la literatura y del periodismo como medio de comunicación de masas. Es decir, con palabras quizás un poco más bondadosas, el nacimiento, estamos asistiendo en ese tiempo al nacimiento del periodismo literario, por venir a cumplirse en este sentido en manos de artistas excepcionales, supuso y va a suponer la dignificación de esa misma actividad periodística. El resultado, pues, de esta como combinación todavía no bien lograda entre literatura y periodismo, fue el brote de la crónica como un género nuevo de las letras hispanoamericanas. Nuevo en el sentido en cuanto a los caracteres que en América Latina va a tomar esta escritura de la crónica, aunque no tan nuevo porque pues ya en el centro de Europa, con la fundación también de los periódicos o de estos incipientes periódicos o de la prensa en el siglo XIX, algo de estas temáticas de crónicas empezaban a ocurrir. Es decir, pues a mi modo de ver, lo que trata de explicar Susana Rothker en su libro es precisamente cómo ocurre este ensanchamiento de la sociedad del mundo y de sus sistemas encargados de una función a través, por ejemplo, de inventar también este concepto comparativo de cultura, o lo que en otras palabras un crítico uruguayo, Ángel Rama, ha llamado transculturación, es decir, cómo se va expandiendo pues esta sociedad del mundo y sus sistemas paulatinamente a través pues de todas las regiones del mundo entonces conocido. En ese sentido, pues muchos de los escritores, ella se centra sobre todo
en José Martí y en Rubén Darío, pues dentro de este campo del modernismo, pues reciben mucha de esta transculturación o de estas influencias. Bueno, Whitman, por su lado, está haciendo lo mismo con el periodismo en Estados Unidos, además a partir de la guerra civil. Y bueno, todo eso, digamos, esta gente lo toma y crean, pues, para esta región y para los problemas de esta región, este género que se va a conocer como crónica, que hay que decirlo, fue en un principio, pues, un género bastante incomprendido, porque se entendía que la función pues fundamental de un periodista pues no era tanto el arte de la escritura como tal, sino la inmediatez de pues poner a un público con de poner a un público inmediatamente cercano a las noticias que estaban ocurriendo. Y bueno, paso al segundo punto que quisiera yo enmarcar acá, de manera un poco rápida y tal vez solo seleccionando algunas cuestiones. A ver, ¿dónde lo puse? Aquí. Bueno, ¿cómo es que se llega o cómo es que, digamos, se convierte esto de lo que era una escritura en esto de la crónica? Y aquí quisiera decir algo que no se suele repetir mucho para entender bien este tema de la crónica. Y es que, bueno, según alguna interpretación que hay, la escritura, es decir, el invento del escribir, originalmente no se inventó como un medio de comunicación. A nosotros quizás, y aunque hay evidencia antropológica y evidencia pues sobre que probablemente esto de la escritura no apareció en la antigüedad como comunicación, como nosotros ya nacemos fuertemente inscritos en este contexto que está configurado todo él por la magia de estos dos portentosos inventos, tanto esto de la lectura como de la escritura, a nosotros se nos hace incomprensible, desconcertante que nos digan que la escritura en sus orígenes no era comunicación ni se inventó para cumplir ese cometido. Esto en parte por lo que también, digamos, el tema de la crónica fundamentalmente acostado más o acostada más del lado de la literatura va a suponer como una extrañeza para el incipiente periodismo de su tiempo. En el caso de la escritura, solo para referir algunos elementos que nos ayuden a comprender mejor este giro también de la crónica, en este caso como comunicación periodística a partir del siglo XIX, siglo XVIII. En el caso de la escritura, parece ser que fue su función como esta herramienta esta función como herramienta de comunicación fue algo que ella iría adquiriendo poco a poco a lo largo de un camino que tuvo impulsos evolutivos importantes. Por ejemplo, por citar algunos, su función administrativa como una anotación para la memoria, es decir, también su labor al servicio de la religión, que va a preparar o va a descubrir los indicios de esa interioridad sobre la que más adelante va a actuar la escritura. Asimismo, esto de la escritura como tecnología va a recibir un impulso sin precedentes gracias a la correspondencia epistolar, a la carta romántica, pero sobre todo, y aquí tiene que ver también la invención del periodismo con esto, va a ser la gran explosión de la imprenta, la que va a expandir el universo de lo escrito hacia lo inimaginable en aquel entonces, hacia eso que un jesuita de nombre Walter Ong ha postulado con el concepto académico de oralidad secundaria para referir en este tiempo el primado moderno de la palabra escrita en todas sus formas impresa y electrónica sobre la hablada. Y esto porque de alguna manera con esto del periodismo, con esto de la crónica como un género del periodismo, pues estamos nosotros hablando también de una especie de refinamiento por escrito, digámoslo en este caso, de la oralidad. En este caso,
de pues una oralidad que él llama secundaria. Y bueno, sobre esto tal vez también abonar que incluso Walterón, para poderlo fundamentar mejor, proporciona en este clásico libro de oralidad y escritura algunas pruebas de cómo cuando la escritura, este invento del escribir, apenas comenzaba su lento giro hacia la comunicación, fue objeto de críticas severas y de prejuicios por el contexto eminentemente oral en que se desarrollaba a sus anchas, por ejemplo, en este caso, la filosofía griega con Platón en el siglo IV antes de Cristo. A mí siempre me ha sorprendido este fragmento, porque creo yo que es una de las evidencias más sólidas de que este invento de la escritura no fue en sus orígenes o no tuvo nada que ver en sus orígenes para nada con la comunicación. Dice Walterón sobre esto, que las mismas objeciones comúnmente impugnadas hoy en día contra las computadoras, esos prejuicios incluso que ahora tenemos con la inteligencia artificial, fueron dirigidas por Platón contra la escritura en dos textos, en el Fedro y en la Séptima Carta. La escritura, en este sentido, según Platón, como tecnología novedosa en ese tiempo, hace decir a Sócrates que es inhumana al pretender establecer fuera del pensamiento lo que en realidad solo puede existir dentro de él. Es un objeto, un producto manufacturado. En segundo lugar, afirma el Sócrates de Platón, y esto lo decimos nosotros incluso con los celulares a veces, la escritura destruye la memoria. Los que la utilizan, cuando tenemos estos prejuicios con las tecnologías, algo de esto le pasó a la crónica también, los que la utilicen se harán olvidadizos al depender de un recurso exterior por lo que les falta en recursos internos, lo que le decían también a los escritores, bueno, a Martí y a estos como fundadores del género, entre comillas, aquí en América Latina, de que no perdieran el tiempo en artes literarias, porque no se trataba de eso, sino fundamentalmente en construir una nota que todo el mundo pudiera leer. Pero dice, los que la utilicen se harán olvidadizos al depender de un recurso exterior por lo que le falta en recursos internos. Y, digamos, la lápida de todo esto. La escritura, o la tecnología, en este caso de la escritura, debilita el pensamiento. Estas críticas, para ir poniendo esto más en contexto con lo de la crónica, estas críticas de Platón por boca de Sócrates contra la escritura solo son comprensibles en una sociedad que todavía no tiene la experiencia de la escritura como medio de comunicación. Por tanto, señalan a una cultura en donde la comunicación es por sobre todo oral y depende de la presencia física en su totalidad. Por eso, la importancia en la academia platónica de saber conversar, de ahí el nombre de diálogo de toda su filosofía y de la interacción entre discípulos que físicamente están presentes y atentos a las palabras del maestro. Algo que en este contexto de oralidad secundaria en la que nosotros nos encontramos, pues ha sido prácticamente dinamitado. Aunque era probable, y esta es una interpretación mía, tal vez un poco herética en este caso, aunque era probable que algunos de los asistentes, así como nuestros estudiantes presenciales en esas lecciones de Platón, empezaran a tomar apuntes para no perder ni olvidar sus enseñanzas. Y quizás el severo maestro Platón les reprendiera, como nosotros, por distraerse con la escritura en lugar de estar atentos a sus palabras. Semejante, pues, al malestar de los profesores en clase cuando nos sumergimos en la lectura y escritura del celular. Sin embargo, y esto tiene que ver un poco con lo que va a acontecer un poco en este siglo XVIII y XIX, con la invención o con el aterrizaje, pues, en nuestra región de estos medios de comunicación de masas. La escritura, dice On y lo recuerda, la imprenta y la computadora son todas ellas formas de tecnologizar la palabra. Una vez tecnologizada, no puede criticarse de manera efectiva lo que la tecnología ha hecho con ella sin recurrir a la tecnología más compleja de que se disponga. Además, la nueva tecnología no solo se emplea para hacer la crítica, de hecho, da la existencia a esta. El pensamiento, por ejemplo, filosófico analítico de Platón, como se ha visto, incluso su crítica a la escritura de manera tan demoledora, fue posible solo debido a los efectos que la escritura comenzaba a surtir sobre los procesos mentales. En ese sentido, dicho con sencillez, pues, para las consecuencias que va a tener esto de la crónica, sobre todo como un ejercicio de formación
aquí en la universidad, saber leer y escribir hacen posible, no sé si todavía, adquirir un pensamiento crítico sobre la realidad. Significa, pues, en esta interpretación, que Platón o cualquier filósofo o cualquier crítico de la sociedad podía criticar la mala influencia de la escritura en su alumnado, advertirles de sus peligros en tanto debilitaba la inteligencia, precisamente gracias a los efectos que esto de la escritura empezaba a operar en los procesos mentales. Recordemos, por ejemplo, que el mero invento de la filosofía ocurrió gracias a que en algún momento alrededor del siglo VI la oralidad de los mitos se puso por escrito e hizo posible observar al leerlos con atención sus inconsistencias y contradicciones. Es decir, fue posible criticarlos y esbozar otro tipo de explicaciones. En este caso, la crítica de los mitos dio lugar al nacimiento de la filosofía griega. Por eso se afirma que el pensamiento analítico y crítico es una muestra de los efectos que leer y escribir provocan en los procesos mentales. Y de ahí también esa afirmación de la formación de que quien sabe leer y sabe escribir con propiedad es más difícil de engañar. Aunque creo que el engaño se ha refinado todavía más con todo el tema pues de las redes sociales y con todo el tema del internet. A lo mejor, esta es una interpretación también, porque además fue un gran cronista de su tiempo, es una de las razones por las que en obras como El Mundo Feliz de Huxley o en 1984 de George Orwell, los gobiernos totalitarios ahí descritos experimentan como una gran amenaza para su poder y dominio absolutos que los ciudadanos lean libros y escriban, porque esas, en apariencia, elementales prácticas pueden suscitar en los dominados un pensamiento crítico y llevar a una inconformidad política de liberación. Y bueno, decir que estos elementos referidos acá sobre el pensamiento crítico, sobre esta inconformidad política, pues han sido contenidos que se han tematizado también a través de la crónica. Bueno, voy a saltar porque si no esto se va a hacer muy largo y voy a entrar directamente a lo que ha provocado todo este asunto de la crónica con el tema de la imprenta como revolución tecnológica. En este sentido, anotar que, por ejemplo, ejercicios elementales como las cartas, algo de las cartas o de la correspondencia epistolar va a introducirse también en la crónica, la lectura interior son o van a ser impulsos evolutivos que poco a poco irán haciendo de la escritura la forma de la comunicación más importante y decisiva, es decir, construyendo sobre todo ese campo de oralidad secundaria de la que este sistema de medios de comunicación de masas, el periodismo y la crónica van a surgir. El último, pues, gran empujón evolutivo de la escritura, en realidad el gran Big Bang que originará el universo de lo escrito y sus tipos o galaxias de escritura, será el invento de la imprenta en el siglo XV, una especie de revolución tecnológica con efectos humanos y sociales comparables para hacernos una idea de su impacto solo con nuestro actual Internet y la manera en que ha transformado cómo leemos, escribimos y nos comunicamos. En ese sentido también, cómo leemos, escribimos y nos comunicamos, por ejemplo, a través de las redes sociales y todo lo que hacen desde estas tecnologías y lo que están transformando estas tecnologías, el trabajo de los medios de comunicación de masas. Respecto a este significado revolucionario de la imprenta, hay un testimonio que no sé si me parece a mí exagerado de Elizabeth Eisenstein, donde ella describe estas transformaciones y dice que, bueno, ella explica detalladamente cómo la impresión hizo del Renacimiento italiano un renacimiento europeo permanente. Produjo la reforma protestante, reorientó la práctica religiosa católica, afectó el desarrollo del capitalismo moderno, hizo posible, y esto tiene que ver con lo que va a suceder con la aparición de la crónica como contagio en nuestro continente, hizo posible que la Europa occidental, a través del concepto de cultura, explorara el mundo y se comparara, cambió la vida familiar y la política, difundió el conocimiento como nunca antes, hizo, y esto es fundamental para el origen del alfabetismo, del periodismo como comercio también en América Latina, hizo del alfabetismo universal un adjetivo formal. Es decir, si no hay nadie que lea, ¿quién va a leer los periódicos? Volvió posible el surgimiento de las ciencias modernas y dio nuevas facetas a la vida social e intelectual, que también es algo
que va a ocurrir con el surgimiento del periodismo y con esta aparición de este género de la crónica en el periodismo latinoamericano, es decir, abrir nuevas facetas que no se conocían como trabajo del periodismo y sobre todo enriquecer lo que se conocía como vida intelectual. Es decir, todo, por ejemplo, yo creo, no sé si es exagerado decirlo, pero creo que estos comienzos de la crónica fueron los que tuvieron que ver dentro del periodismo con el surgimiento de esto que ahora se llama, no sé si rimbombantemente, periodismo cultural, que de hecho pues es poco hoy en día, pero que tiene su origen, a mi modo de ver, y según lo explica Susana Rotker también, en esta invención de la crónica. Bueno, también, bueno, hay que decir que la impresión masiva de libros, esto es importante para lo que va a pasar con este artefacto o con este género extraño dentro del periodismo, que los adornos de la retórica para embellecer las palabras se trasladan a la escritura. Ya no será importante a partir de esto la belleza de cómo se habla, algo que no entendían los dueños de los periódicos en ese tiempo de Martí y de Darío. Es decir, que ellos insistían en que no era importante cómo se hablaba, sino la belleza de cómo se escribe para ganar fundamentalmente la aceptación de los lectores y que compren los libros. Incluso que ahora, antes de hablar, por ejemplo, a los ciudadanos, los políticos primero preparan con esmero su discurso para persuadir mejor a sus votantes, menos susceptibles, creemos, de ser engañados porque ya saben leer y por tanto pueden notar las contradicciones presentes en el discurso que pretende ganar su adhesión electoral. Y bueno, en este sentido, algo que también va a entrar en esto de la crónica como una prestación retórica para ganar aceptación, tiene que ver con el plano de la comunicación romántica, en donde la imprenta, por ejemplo, hará de las suyas, es otro ejemplo de lo anterior, al propiciar que algo tan elemental como la carta de amor, mediante la cual los amantes se autoenamoran, aunque no sé si decir que se autoengañan, para prolongar la duración de la llama de su sentimiento, que en la teoría y la práctica es efímero. También en este plano íntimo, la imprenta dará lugar a un tipo de libro que será la literatura, es decir, va a inventar un tipo de escritura que se va a encargar de explorar sobre todo la comunicación íntima entre hombres y mujeres y por qué esta comunicación casi siempre fracasa. En este sentido, pues, estos adornos retóricos que estos dueños de los periódicos de ese tiempo, de los comienzos de la crónica en nuestro continente, veían con recelo, en realidad le van a dar una potencia a lo que escriban como, digamos, persuasión o como aceptación de los problemas que están tratando en esas crónicas. Y fundamentalmente, aunque no lo reconocían así los dueños de ese tiempo de los periódicos, pues van a tener una importancia como propulsores del negocio del periodismo en América Latina. En este sentido, quiero citar, para más o menos aterrizar lo que estoy diciendo quizás de manera un poco abstracta, que en el libro de Susana Rotker, precisamente cuando se establecen cuáles deben ser las condiciones de una buena crónica, se dice que desde el principio la crónica, y sobre todo en la práctica o en el ejercicio de estos artistas que eran los escritores, periodistas, la crónica imponía como condiciones fundamentales que se dejara leer fácilmente y que atrajera e interesara al lector. Otra vez, más importante de cómo se habla es cómo se escribe. Para dejarse leer fácilmente, debía estar escrita en una prosa fluida, ágil, sin comienzo ni dificultades para el lector. Para atraer e interesar tenía que tratar temas de actualidad, pero de una manera distinta, por ejemplo, al reportaje, de una manera distinta a la noticia o a la nota, de una manera distinta pues a los otros géneros del periodismo. Ofreciendo sin bombo ni ruido nuevos puntos de vista, es decir, multiplicando las maneras de observar un problema. Reflexiones que ofreciera reflexiones originales que se sugerían discretamente al lector, casi con el propósito de que creyera que completaba el pensamiento del escritor.
es decir, esto de la coautoría del lector que lee, pero también complementa al que ha escrito, agregándole su imaginación incitada, la dosis de poesía o de humorismo o de filosofía que era necesaria. En este sentido, pues, por decirlo de esta manera, en esta prestación de la literatura a esto de la crónica, la literatura va a ser, quizás no es la mejor metáfora, como un endoscopio para otear en la oscuridad de la conciencia de los otros, y servirá como un manual, en el caso, por ejemplo, de la carta romántica, para que los amantes orienten mejor sus esfuerzos de seducción. Algo de esto también está presente en otro gran cronista que fue Stendhal. Algo de esto refiere Stendhal en esta gran novela que tiene mucho de crónica también, de Rojo y Negro, cuando el protagonista, una especie de antihéroe, Julián Sorel, consulta a su amigo el príncipe Korazov. Vamos a ver cómo el chisme se sistematiza en arte de literatura, crónica en este caso, consulta a su amigo el príncipe Korazov cómo vencer la resistencia de la noble y bella Matilde Lamol, quien para nada sucumbe a las palabras seductoras de su plebeyo pretendiente, Julián Sorel. El príncipe le dice a Julián que no se trata de inventar frases, de hablar, sino de cartas de amor bien escritas, soberano placer en que la dama a solas solo escucha a su corazón, propulsada por la carta escrita. Por tanto, Julián recibe de su amigo el regalo de 6 libros de cartas de amor manuscritas que funcionan para toda clase de mujeres, en especial para disuadir a las altivas que dicen profesar elevadas virtudes. Digo, algo de esto también va a ocurrir con la crónica en el sentido de pertrecharse de todos estos elementos retóricos para, pues, llamar la atención sobre temas o sobre problemas que son propios del tratamiento de los medios de comunicación de masas. Y bueno, en un tercer punto, no sé cómo estamos con el tiempo. Porque... Ok, aquí cierro, porque, a ver, es que quería poner unos ejemplos de algo que hicimos con los estudiantes sobre esta cuestión de la crónica en el tiempo del confinamiento. Para ver como aterrizaje, porque a mí me parece como importante, puesto que hay un sistema de periodismo que de manera, en comunicación, que de manera sencilla, pues los estudiantes vayan acercándose como a esta práctica de tematizar los problemas, pero además utilizando pues estos recursos retóricos que la crónica o la buena crónica en este sentido nos proporciona. Solo un par de ejemplos nada más. Por ejemplo, una estudiante de la licenciatura en psicología, en ese tiempo difícil de confinamiento, registró en un pequeño ejercicio de crónica que la cuarentena no debía simplificarse, por ejemplo, decía ella, a la visión de optimismo simulado y vanos propósitos de éxito individual que predican ciertas recetas de superación personal. No me van a creer que el estudiante lo escribió, pero sí ella lo escribió, yo solo lo edité un poquito. ¿Qué es lo? ¿Ah? Cuarto, quinto semestre de arquitectura. Dice ella, mucha gente, y aquí vamos a ver esto que decía Leñero de los tipos sobre todo esta crónica un poco más compleja de lo que es la opinativa, de la opinión, pero una opinión adornada, digamos, y esta de la interpretativa. Mucha gente, dice ella, cree que la cuarentena debe aprovecharse para ser productivos y leer muchos libros, aprender una disciplina nueva o tener ideas para emprender un nuevo negocio. Sin embargo, considero que es más importante saber estar bien. El confinamiento no es otro modo de competir negativamente unos humanos con otros para ver quién gana y es mejor. No es una competencia sobre quién hizo más ejercicio o logró algo nuevo. Esta es una oportunidad, decía ella, para en el buen sentido, desconectarnos de las redes sociales y entrar en esa otra red más elemental, pero más humana, que nos haga pensar en quiénes somos y realmente a qué aspiramos, ya que las otras que se tejen en Internet nos imponen metas que quizás no son las que queremos, pero que la presión social nos hace creer que debemos alcanzar como sea. Bueno, esta es un poco más literaria, si se quiere. Otra estudiante también, María José, decía que esperé bastante la temporada de lluvia.
Me encanta su olor, el sonido y me llena de paz. Esta cuarentena ayuda a recordar las cosas cotidianas que tanto disfrutamos, como la lluvia, el café en las mañanas, un juego de cartas. La vida diaria en la ciudad es acelerada y dejamos de vivir, de disfrutar esos pequeños placeres de la vida. Es bueno reflexionar esto y escribirlo, porque cuando regresemos, entre comillas, a la normalidad, será muy diferente. Quizás disfrutaremos más la vida, la compañía, los abrazos, un café con amigos, una plática con un desconocido, la música en el caos vial de la ciudad. Y bueno, uno, dos más. Bueno, otra, Andrea, por ejemplo, que también era alumna de psicología, dice, ayer, porque eran cosas que aparecían en las crónicas de Martí y de Whitman, sobre todo cubriendo todo este tema de la guerra civil en Estados Unidos, ayer vi un video que me conmocionó. Se trataba de una señora de nombre Silvia Narcisa Ramírez, a quien según su testimonio en redes, las camionetas del gobierno tiraron sus canastos y destrozaron las flores que vende para vivir, todo por estar en la calle en plena pandemia. En el video la señora llora por lo ocurrido. Esto me indignó, pues no puedo creer que existan personas tan bruscas que agravien a otras de tal manera. Admito que el no salir de nuestras casas aplica solo para ciertas personas en el privilegio. En este sentido, pues yo me considero privilegiada por darme el lujo de quedarme en casa. Sin embargo, muchas veces no pensamos en la mayoría de las personas que por necesidad tienen que salir a trabajar literalmente en las calles porque tienen una familia que mantener. Las autoridades pudieron ser más sensibles con esta realidad. Quizás con otras maneras sugerir a la señora que por favor no saliera o instruirla sobre las precauciones para proteger su salud mientras trabaja. Esta injusticia me inspiró a escribir un texto y hacer un video para compartir mi opinión como crónica sobre que muchas veces damos por sentado que tenemos techo donde dormir, alimentos y agua potable todos los días y olvidamos que muchas personas carecen de estos servicios porque no están a su alcance. Y finalmente, una que me gustó esto de que el mal nunca guarda cuarentena y nunca descansa. Un estudiante también de arquitectura, como ejercicio de crónica, escribía que estaba muy preocupado por la situación actual en el mundo. Estás encerrado en tu casa, pero te das cuenta de que el mal no cesa a pesar de la cuarentena. Durante este tiempo de emergencia sanitaria, todos los días suenan con estrépito las alarmas relacionadas con redes de pedofilia, asesinatos injustos de personas por motivos raciales en Estados Unidos, feminicidios en México, prosiguen las guerras y las hambrunas en varias partes del mundo, la discriminación y muchos otros problemas. Frente a todo esto, él era creyente, es difícil no cuestionar la fe en Dios y en la humanidad. En lo personal, me venía sintiendo un poco angustiado y decepcionado del mundo en que vivimos y empecé seriamente por primera vez a dudar de Dios y a preguntarme por su silencio y en dónde se encuentra en estos momentos, incluso por qué permite todos estos males. Y bueno, yo lo dejaría hasta acá para si se puede dar algún tipo de reacción, comentario. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Mario. Bueno, efectivamente, nuestra clase no es de periodismo y los profesores, ninguno tiene formación de periodista, ¿no? Justamente por eso, el tema de aprovechar la experiencia de tu área entre comunicación y letras para hablar de la crónica, ¿no? Bueno, les pasamos este libro por el WhatsApp, no sé si recuerden, el de Rodker, sobre la crónica, la invención de la crónica como género, que más bien se concentra en el finales del siglo XIX, ¿no? En ese periodo de los modernistas. Darío, digamos, y en Martí, y en toda esa generación de escritores que, digo, no tenían la oportunidad de hoy de tener un taller de comunicación oral y escrita o de ensayo, y entonces su taller, pues era el ejercicio del periodismo en medio de grandes incomprensiones, porque decía, bueno, ¿qué hace un escritor, pues, en un medio, en una prensa, pues? Así es, y en buena medida el reto que tenemos en la materia de etnografía es justamente que los estudiantes empiecen a tener un primer ejercicio, un enfrentamiento con la capacidad que han desarrollado hasta ahora, hasta los 18, 19 años, y entrando al primer semestre en la universidad, de manipular el lenguaje, ¿no? Manipularlo, tratando de describir una situación que ya habíamos platicado, puede ser un suceso que acontezca en la ciudad, puede ser un personaje
que haya en la ciudad, o puede ser un lugar y que nos pueda, a lo mejor, tal vez sin todo el conocimiento de la retórica, que es muy importante, pero tampoco sin conocer a fondo las figuras literarias, los tropos, ¿no? Claro, las utilizamos en el lenguaje cotidiano, inevitablemente, pero no tenemos mucha conciencia de ello. No tiene que ser una clase donde tengamos que dar ese tipo de indicaciones, pero sí poner el énfasis en que el estudiante tiene que animarse a soltarse y a manipular el lenguaje de tal manera que pueda hacer una reconstrucción lingüística de un suceso que presenció, porque ese es el tema de la etnografía y cómo lo estamos vinculando con la crónica, ¿no? El cuerpo del estudiante, en este caso del etnógrafo, tiene que estar ahí. Y a partir de lo que recupera con sus sentidos, recrearlo manipulando el lenguaje en el buen sentido de ordenar un discurso, construir una narración cronológica, que ahí viene la palabra crónica, ¿no? Tiene que haber contar los sucesos conforme fueron aconteciendo desde un principio a un final, ¿no? Por eso era importante revisar ese texto. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo. Bueno, es que iba a decir que probablemente nuestros estudiantes no sepan los conceptos, pero por este asunto de que estamos totalmente insertos en una oralidad profundamente secundaria, pues digo, yo no les hablé de esos conceptos cuando escribieron, sino lo que traté de hacer fundamentalmente es de hacerles consciente, mira, esto que estás utilizando es una imagen, como ir despertando sobre todo o dándole sentido ya a ese conocimiento que por estar en este contexto de oralidad secundaria ya tienen, porque pues lo usan, digo, está ahí, pues no llegan como a veces pretendemos en letras, en una especie de tabula rasa, sino que pues, llegan con todo eso quizás en bruto, y lo que nosotros tendríamos que hacer es ir como refinando o despertando la conciencia de eso que en bruto ya están haciendo. Bien, muchas gracias y muy oportuno el tema, justo porque estamos ahora con nuestros estudiantes abordando etnografía y la importancia social y periodística que tiene la crónica hoy en día y que la relacionen con su trabajo de investigación. No, me gustó mucho el término, la expresión que dices chisme sistematizado en arte. Bueno, y aquí va una pregunta que de pronto te hago a ti o a todos mis compañeros maestros y es, dentro de la crónica, ¿qué tanto, si lo podemos numerar con un porcentaje, qué tanto debería tener de objetividad la crónica y qué tanto de subjetividad? Porque lo que la enriquece mucho es la subjetividad en la rama periodística. Es una de las pocas donde se puede opinar algo como periodista. Pero a mí se me hace que para que no caiga en el chisme, ¿cómo debemos validarle al estudiante lo importante que es la descripción objetiva, lo más objetivo posible? No sé ustedes, compañeros, ¿qué piensen? Bueno, es que yo sí discreparía un poco precisamente porque es la discusión que ella, creo yo, más de este objetivismo trata de plantear con el problema que significó, por ejemplo, el tema de la ficción y su relación con el periodismo en este principio. Bueno, yo lo que diría es que no se trata de objetividad como tal, sino de qué tan cercanos somos a la reconstrucción de esa información. Es decir, porque el código fundamental, y aquí me quiero remitir a eso porque ayuda mucho, el código fundamental con el que funciona todos los medios, todos nuestros modernos medios de comunicación, no son la verdad, que hay que desacostumbrarnos, es o se informa o no se informa. En ese sentido, no hay que olvidar que se trata de, y esto hay que decirlo claro, de construcciones más refinadas y sistematizadas de la realidad, pues. Es decir, de que obviamente no quiere decir que no haya hechos, pues, pero el punto es que esos hechos ya nos llegan como muy interpretados, ¿sí? Pero sí es. Quizá otra manera de complementar lo que dices es, se puede validar a través de fotografías, que es lo que pide la etnografía o el relato etnográfico, de dibujos hechos por el cronista o etnógrafo, ¿no? Ilustraciones de lo que observó. Y ahora, bueno, ahí la primer persona es clave, ¿no? Porque es un relato de una subjetividad metida en un escenario, en una situación. Entonces,
No es ficción. Aquí el límite, lo que tú dijiste es muy claro. O sea, el tema de la información, esa es la función principal del periodismo. En el caso de la crónica, una buena crónica no solo te embeleza, te subyuga, te persuade por su poesía, sino que tiene información periodística. Te está revelando algo que no sabías. Entonces, en la información periodística o etnográfica es donde está la clave. Puede ser fotos, pueden ser evidencias, citas, testimonios de las personas, cosas que escuchó, ¿no? Lo que quisiera decir hoy que veo a Adolf Fritz aquí presente, recordando a José Carlos Ruiz, es algo que nos puede ayudar también con lo que él dijo. Yo creo que tiene que ver con esto. Dice, y por eso creo yo es el código de los medios de comunicación en este sentido de tener como estos filtros para seleccionar lo que trabajamos. Él decía, y me acuerdo muy bien de eso, que no se puede permitir que nuestra percepción tome el lugar de la realidad. Es decir, en ese sentido, quizás no puede ser que la percepción del estudiante, en ese sentido, o de nuestros estudiantes, tome el lugar de la realidad. Para eso hay, y eso creo que es como un bastión de resistencia en las universidades todavía, para eso hay todo este modo o toda esta clave que las universidades tienen en cuanto a sistemas de la ciencia, distinguir entre verdad y falsedad, por ejemplo. Pero recordaba eso de José Carlos, que decía, es que precisamente no se trata de que tu percepción tome el lugar de la realidad. Sí, y ahí, bueno, ya para cerrar y agradecerle a Carlos Mario y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. En el caso del tema que estamos viendo ahorita en los cursos, justamente es leer crónicas con los estudiantes en el salón. Ejercicios pequeños para que ellos vean cómo la descripción se va tejiendo con cosas pequeñas, pero en el detalle, en el uso del lenguaje. Porque, bueno, a final de este mes está la crónica del desfile de Día de Muertos. Entonces, bueno, por ahí creo que servirían esos ejercicios. ¿Algo más que quieras decir, Carlos Mario? ¿Ya tienen que ir a clases de los profesores? No, quizás recomendar un libro. Yo nunca había, por ejemplo, y lo digo por experiencia, a mí esos temas de migración, sinceramente, nunca me habían interesado porque pues están muy cargados de política y no de la mejor política. En ese sentido, el texto de, ¿cómo se llama? Aquí acaba la patria, de Federico Mastro Giovanni, sinceramente pues me hizo interesarme por esos temas porque creo yo, dentro de la factura que utiliza para escribir, rescata mucho de la buena crónica. Y es como un buen ejemplo. Digo, no es un reportaje, digo, sí hay mucho de periodismo de investigación, pero precisamente es como fundamentar pues percepciones que están ocurriendo con todo el tema de la migración. Sí, se los compartiremos por el WhatsApp para que lo puedan bajar. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Mario. Que tengan buena clase. Buenas tardes. Saludos a nuestra alumna que vino, mira. Bueno, no sé si fue bien. Sí, el miércoles. Hola, ¿cómo estás? Suerte. Aquel ramo. Uy. Claro, muy interesante. Sí, me voy pensando. Pero también, ¿cómo hacer superar?